Entonces vamos a ir al capítulo 9 de Juan para poder entender lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros o lo que ya ha hecho por nosotros. Y me da gusto, hermanos, de que ustedes puedan venir para poder conocer la voluntad de Dios. Y lo vamos a encontrar ya, como ya les dije, en Juan capítulo 9, versículo del 1 al 6, ¿no? El principio es, muchas veces no sabemos por qué nos enfermamos, pero igual seguimos confiando. Muchas veces nos hacemos la pregunta de por qué estamos enfermos o por qué se enferman las personas, ¿no? Esa es una pregunta que en nuestra mente razona. ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué sigo enfermo? ¿Por qué me estoy enfermando, no? Y acá vamos a ver que Jesús, en el capítulo 8, casi al final, él estaba siendo perseguido porque decía, yo soy, ¿no? El Dios Todopoderoso, en la cual los que lo perseguían no entendían y que como que ellos no querían solamente tener ese poder. Pero en el versículo 9, desde el primer versículo, dice así, que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió, dice Jesús, mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Bueno, esta parte es un poco graciosa, ¿no? De lo que hace Jesús con las personas que él toca, ¿no? Porque si vemos en el capítulo 1, Jesús lo que hace, bueno, como dice en este versículo, al pasar Jesús, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas Jesús pasó por nuestro lado? ¿Cuántos de nosotros estábamos, ¿no?, enfermos? Y vamos a hablar acerca de el ciego, ¿no? El ciego que era de nacimiento, el ciego que nunca había visto. Y si nosotros nos preguntamos, ¿no?, ¿quién es un ciego, no? Un ciego es una persona que no puede ver, ¿no? Y vamos a hablar acerca de este ciego que estuvo ciego desde su nacimiento, ¿no? Qué increíble, ¿no? De repente hay personas que pueden quedar ciegas con el transcurrir, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Ahora yo veo niños ya desde pequeña edad que la vista pues les tiene opacada, ¿no? Pero estar ciego desde muy pequeños, ¿no? Desde nacimiento prácticamente nunca vio la luz. Toda la vida que él ha tenido era una vida de oscuridad, una vida de tinieblas, una vida en la cual, Dios mío, yo digo, no, me puse así a cerrar mis ojos y nada, pues no se ve nada, ¿no? Entonces, si nosotros cerramos en las noches nuestros ojos, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que podemos ver? Entonces, en este versículo, la lección que Dios nos enseña, en este primer versículo, es: Jesús en su camino ve a un ciego de nacimiento, situación incomprensible para todos. ¿Quién de ustedes, o yo también me hice la pregunta, ¿no?, quién puede entender la situación de alguien que está ciego? Si la mayoría creo que hemos nacido con vista, ¿no? Como los niñitos, al menos los niños que recién nacen, ¿no?, se esperan unos días para que la capita que les está nublando, ¿no?, se vaya saliendo. Pero en este niño, en esta persona nació sin haber visto. Entonces, ¿quién puede comprender esta situación? Nadie. Si tú no estás pasando por esta situación, tú no lo puedes entender. No lo puedes entender. Entonces, dice que vio, ¿no?, que tenía una enfermedad y era la ceguedad, que todo para él era oscuro.
era oscuro. Entonces este hombre no solamente estaba ciego físicamente, sino también vamos a hablar que él estaba ciego espiritualmente, ¿ya? Porque acá nos van a dejar lecciones que realmente van a ir haciéndonos entender como a mí. Entonces, si nos vamos al versículo 2, y la lección dice: la falta de sensibilidad de los creyentes, ahora habla de los creyentes, produce el ser rápido para juzgar a quienes sufren. Miren, un problema, si leemos, ¿no?, que eran los discípulos que le habían preguntado, ¿no? Tenían un problema. Su modo de pensar les hacía juzgar. Tenían ese problema, ¿no? Porque le preguntaron: ¿quién pecó, Señor? ¿Fue ¿no? Fue O sea, como que algo insignificante, ¿no? O sus padres, ¿no? Este modo de pensar era por la falta de sensibilidad, algo duro, algo drástico en la dureza y el corazón del ser humano sin Cristo. Pero acá habla de los creyentes. Entonces, ellos jugaban al no comprender la condición y la situación por la cual pasaba este ciego, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos siendo insensibles al no comprender la condición de aquellos que todavía no ven la luz de Cristo, no ven, ¿no?, cómo pueden caminar si están en oscuridad? Porque nosotros, si vemos aquí que preguntaban, porque ellos tenían un conocimiento acerca de que, si nos remontamos a Éxodo 25, ¿no?, dice, ¿no?, que les daba a entender a Jesús que era por maldición, por la idolatría de la cerviz del corazón de sus antepasados. Pero realmente, ¿quién de la humanidad no vino a esta tierra, ¿no?, ya después de que Adán y Eva habían pecado? Simplemente que ellos no habían entendido esta realidad, desde dónde venía el pecado, solamente lo habían visto de la ley, ¿no?, de lo que se había establecido. Entonces, eso que hacía pensar, ¿no?, que el ciego ya había hecho algo malo, o sus padres también habían hecho algo malo. Entonces, que todo era resultado de pecado, ¿no? A veces nosotros pensamos que todo es pecado, ¿no? A veces cuando alguien tiene un problema en el cerebro, le vemos el demonio en el cerebro, ¿no? Que todo es demonio. Pero también hay cosas en nuestro cerebro, ¿no?, como un organismo en la cual ni siquiera los científicos pueden entender qué es lo que le pasa a esta persona cuando actúa y reacciona mal, como un esquizofrénico, ¿no? Entonces, otros dicen maldición, ¿no? O una persona tiene una enfermedad, estás en pecado, ¿no? Entonces, todo lo veía pecado, ¿no? En mi caso sí lo veía pecado cuando no era creyente, ¿no? Porque el no creyente juzga, pero ya siendo creyentes, en mi caminar, en el poco conocimiento que recién empecé, también juzgaba, como que todo era pecado y hay que hacer liberación, ¿no?, que como que todos hay que liberarlos. Pero en realidad aquí Dios muestra cuán caída estaba la humanidad, ¿no?, y cuánto insensibilidad el de condenar, el de señalar, ¿no?, sin entender la condición de la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, siendo ya creyentes, vamos a discutir con un no creyente? Puede tener un conocimiento, pero no un entendimiento, que es muy diferente. Entonces, todo eso a qué lleva, ¿no? De que también hay en Ezequiel capítulo 18 nos enseña en el versículo 19 y 20 que la creencia era que el sufrimiento por lo que tenía este ciego ya era por castigo, por un pecado personal o un pecado o pecados que había hecho, ¿no? Que siempre ellos, los discípulos, buscaban el porqué y buscaban un culpable, ¿no? Siempre diciéndole a Jesús, ¿no? O sea, caminando con Jesús, señalando a esta persona, interrogándole, ¿no? Interrogándole, ¿quién pecó ¿no? Como algo insignificante, ¿no?
porque para esos tiempos el ser impedido de una parte de tu cuerpo lo tomaban como algo insignificante, por eso decían ¿no? Y bueno, al ver esta realidad de la insensibilidad, ¿cuántos de nosotros todavía tenemos esa falta de sensibilidad? ¿Cuántos de nosotros todavía estamos reaccionando, actuando, juzgando, cuando realmente no conocemos la condición, o tal vez también sí conocemos, pero no somos sensibles todavía y nuestro corazón está duro? Otra de las lecciones por la cual nos lleva es que en Juan capítulo 9, versículo 3 enseña, ¿no?, que la respuesta de Jesús no indica por qué nació ciego, aunque sí indica el propósito por el cual es ciego, ¿no? Lo que indica es para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Para qué las obras de Dios? Jesús explicó que era necesario que todos vean el poder que Él tiene para sanar y lo que iba a hacer después de que este ciego iba a ser tocado. Esta es una de las claras evidencias de lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿ya? Y lo que también quiere hacer por la humanidad. Jesús no vino a esta tierra para condenar, sino para salvar al hombre de la condición por la cual se encontraba. ¿Y cuál era la condición del hombre? Pecado, ¿no? Pero en este caso, si nosotros observamos esta realidad, Jesús vino para restaurar, para sanar, para salvar. Una de las cosas que me impresiona de este propósito, ¿no?, de que Dios es un gran maestro que obra a favor de su creación, es un gran maestro que obra y que su obra no la deja inconclusa, sino que la va a ir perfeccionando, y esto lo vamos a ver más adelante. Una advertencia: Jesús no está calificando que toda desgracia glorifica a Dios, ¿no? Porque decía, ¿no? ¿Para qué? Para que las obras de Dios sean manifestadas, ¿no? Manifestadas. Entonces, lo que dice Jesús es que glorifica a Dios porque no son sanados como lo fue el ciego. ¿Qué nos quiere decir? ¿No? Que si estamos siguiendo la relación de la secuencia de los miércoles, vemos cómo Jesús, cuando empieza a sanar, no lo hace de la manera por la cual lo ha hecho con este ciego, porque la condición de este ciego, leyendo la palabra, este era un ciego mendigo, pedía dinero, ¿no? Porque un ciego, ¿de qué va a trabajar? ¿No? Entonces pedía dinero, ya allí en el patio, en la puerta donde él estaba. Entonces, ¿cómo fue sanado? ¿Cómo fue sanado este ciego, no? Y lo vamos a ver, ¿ya? Este ciego fue sanado por pura gracia de Dios. Por pura gracia de Dios, como lo hizo con nosotros. El Señor nos ha sanado, nos ha quitado muchas cosas de nuestra vida, y en especial la venda que teníamos en nuestros ojos, por gracia. ¿Merecíamos? No. Merecíamos no, porque realmente nuestras vidas ya eran tan rebeldes, cada día pecábamos, cometíamos delito delante de Dios, ¿no? Porque a veces decimos, ese ladrón roba, ¿no? Ese que mata, ¿no? Ese que viola, ¿no? Pero realmente si nosotros nos examinamos, ¿qué delito habíamos cometido, ¿no? Pero Dios aquí manifiesta su gracia, su favor, su manifestación. Y lo vamos a ver en el versículo 4. Porque para que Dios manifieste su obra, ya Jesús dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió. ¿Y quién envió a Jesús? Dios.
Para que se manifiesten las obras de Dios, debemos para que se manifiesten las obras de Dios en nuestras vidas, debemos hacer las obras de Dios. Y esto habla mucho a los creyentes. ¿Por qué razón? Mientras el día llega, ya la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué nos enseña esto? Mientras que tengamos oportunidad de vida, es la oportunidad de hacer las cosas a la manera de Dios. Por eso esta lección enseña que cada tiempo difícil es la oportunidad de hacer las cosas a la manera de Dios. Ahorita les pregunto algo. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo las cosas a la manera de Dios? Una de las cosas que ahorita estamos haciendo, la manera de Dios, es que estamos asistiendo a este tiempo de ministración, que es de mucha ayuda, de mucha edificación para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque mientras hay vida, dice, ¿no? Mientras es de día, y esto habla de nuestra vida que hoy día caminamos, de nuestra vida que hoy día comemos, de nuestra vida en la cual olemos, vemos, ¿no? Llega el día, dice, ¿no? En la cual nosotros debemos trabajar para la obra del Señor, porque cuando llega la noche, o sea, cuando uno se muera, ¿qué cosa vamos a hacer para Dios? Nada. Cuando la noche llegue y estemos muertos ahí enterrados, no vamos a poder trabajar ni llevarle nada a Dios. Por eso Dios dice, ¿no?, que esta es la oportunidad de desarrollar algo en nuestras vidas. Y no a mi manera, sino a tu manera. No a mi manera ni a tu manera, sino a la manera y a la forma que Dios tiene para guiar nuestras vidas. Porque es una oportunidad que Dios nos da. Porque Jesús dice en Juan 9:5, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué nos enseña? Que mientras Él esté en el mundo, Él trabaja. Él trabajó su ministerio. Mientras estaba aquí en el mundo, Él trabajó su ministerio. Él hizo servicio, Él ayudó, Él liberó, Él sanó, ¿no? Entonces, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre los montes no se puede esconder. ¿Y cuántos de nosotros tal vez nos estemos escondiendo y no estamos mostrando la verdadera luz de nuestro Señor? Porque a veces fingimos una vida tal vez en casa y acá en iglesia somos muy diferentes. O fingimos una vida en otras personas, pero con tu familia no eres transparente. Pero aquí Jesús habla acerca de la oportunidad de trabajar, de ayudar, de desarrollar un ministerio, de hacer servicio activo. Y muchas veces nos detenemos en la oscuridad, tal vez en labores personales, en necesidades personales. Por eso dice, cada tiempo difícil es la oportunidad de hacer las cosas a la manera de Dios. En mis tiempos difíciles que yo tenía, digamos, cuando yo no tenía dinero, en mi primera etapa de que no entendía la palabra de Dios, yo me venía a pie desde mi casa. Y no solo yo, sino que venían mis hijos y yo y mi esposo a esta iglesia, a orar, bueno, ¿no?, a poder conocer lo que realmente, ¿quién era Jesús? ¿Cómo me iba a guiar? Me venía a pie, no me detenía. Cuando estaba enferma, también me venía para saber cómo me sanaba. Cuando no entendía y estaba bloqueada, también venía para ver cómo me saco este bloqueo de la mente, ¿no? Y entendí que todo empieza en el marco espiritual.
Entonces, aprovechar esa manera me ayudó a poder servirle al Señor con mi tiempo. Tal vez en ese entonces era más joven, ayudar, involucrarme, porque esto es lo que yo le hablaba a mis hijos. Yo disfruto de servir a Dios, disfruto conocer lo que Él habla, porque realmente yo no conocía nada de Él, porque cuando yo era niña, recuerdo que mis abuelos en un cumpleaños o en una actividad que hacía la iglesia católica, me llevaban a que me bauticen y que me den el agüita socorro para que todo ese año no me enferme, no me vaya mal y todo lo demás, ¿no? Pero ese era ese Jesús muerto. ¿Cómo puede hacer eso? En mi mente quedó eso. ¿Cómo ese Jesús muerto me va a ayudar a tener vida, ¿no? Aunque particularmente con la iglesia católica nunca quise saber nada, personalmente, ¿no? Porque había visto muchas cosas, vi muchas cosas que no me agradaron. Entonces, esta es la oportunidad, ¿no? Porque Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, no andará, sino que tendrá luz de la vida, ¿no? Esta actitud, esa actitud de que cada uno de nosotros debemos tener. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, Dios abre oportunidades, abre puertas para que nosotros podamos hacer algo. Y acá dice que es sembrar el amor. Cuando recibí a Jesús y vine a esta iglesia y me hablaron de que hay que predicar la palabra y no me acordaba el Juan 3:16. Y yo quería decirle a alguien, ¿no?, que Él vino al mundo para dar su vida por ti, porque eso es lo que yo había entendido, ¿no? Pero no me acordaba, ¿no? Y apréndanse ese versículo, y ese versículo se me pasaba. Entonces, lo único que yo quería es dar y sembrar ese amor, porque de tal manera Dios envió a su Hijo, su único Hijo, unigénito, a esta tierra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo que me ayudó a mí es esto, no perderme, no perderme la oportunidad de ver ese amor que había dado en mí, y no perder la oportunidad de ese amor en gratitud, de darle a otros, ¿no?, lo que por gracia yo había recibido. Entonces, ¿no?, ¿cuántos de nosotros podemos tener esta actitud, esta conducta que te lleve a querer aprovechar la oportunidad, ya y tener esa confianza que a pesar de tiempos muy difíciles, porque yo he estado enferma, hermanos, yo he estado enferma de la columna, yo estoy parada aquí por la gracia de Dios, yo no podía caminar, prácticamente yo ya me hacía una muerte en vida en mi cama, teniendo 2 hijos, pero fue la gracia y el amor de Dios. Entonces, Jesús dice en el versículo 5: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Yo soy, dice. Él es el que está en nosotros. Él es el que da iluminación a nuestras vidas en tiempos difíciles, en tiempos de oscuridad, en tiempos de preocupación, en tiempos en la cual uno no tiene trabajo, no tiene dinero, uno está enfermo y las preocupaciones te agobian totalmente. El ver que tal vez tu hijo esté enfermo, en una cama, lo tengan que operar, ver que tu hijo mayor está viendo mucha necesidad en tu casa, son cosas que Dios va a ir enseñándonos y quitando esa oscuridad para que nosotros podamos entender. ¿Y por qué razón? ¿No? Porque este hombre ciego, ¿ya?, había sido, como les estaba diciendo, ciego desde nacimiento. Y toda la humanidad ha estado ciego. Toda la humanidad. No hay nadie que haya dicho que ha nacido
y que haya visto, pues, ¿no? Espiritualmente, producto del pecado, de la desobediencia de Adán y de Eva, ¿no? Que afectó a toda la humanidad. Entonces, Él es Jesús. Él es Jesús, el que sana, el que tiene interés por ti, el que se preocupa por ti, el que se preocupa de tu condición, de la situación que estás viviendo ahora. Él sabe que de repente tienes problemas con tus hijos. Él sabe que tú tal vez te sientes agobiado, afligida o afligido por una situación que no puedes resolver. Pero cuando Jesús le habla diciéndole, ¿no? Habiendo dicho esto, Jesús, yo soy la luz del mundo, escupió en tierra e hizo barro con la saliva. Ay, Jesús, yo le decía, qué original eres, ¿no? Entonces, para entender lo que significa lo que Jesús hizo, ¿ya? Hizo del barro, del lodo, que simboliza la humanidad, la debilidad y la incapacidad y el fracaso del hombre, de lo que era sin Cristo, de lo que es sin Cristo, ¿no? Y dice que lo hizo con la saliva, o sea que al hacer el barro con la saliva mostró el conocimiento que él tenía, les mostró el conocimiento a los discípulos, ¿no? Como diciéndole, ¿no? Miren lo que yo hago desde el principio, miren lo que yo hago, de lo que hago del polvo, de la nada, miren, le decía, miren lo que yo hago, lo que yo puedo formar en el hombre humano, que mi obra yo no la hago inconclusa, yo la perfecciono. Eso es lo que le decía a los discípulos y a todos aquellos que estaba viendo. Entonces, y le untó el barro en los ojos, lo que viene a ser, ¿ya? Y lo que simboliza el cuerpo humano en Cristo, cuando Jesucristo muere por todos nuestros pecados, ofreciendo en sacrificio su vida, servir, oportunidad de servir. Muestra cuán afectada está o estaba nuestra alma y la necesidad que tenemos de ver que solo Él tiene la manera poco usual e irrepetible de sanar. Él tenía una manera única, peculiar y particular para hacer algo y en la humanidad que ni siquiera lo había hecho un Buda o otras sectas que muchas veces se pregona en las calles. Él tenía este modo peculiar de tocar nuestras vidas. Yo recuerdo que había una dama que había ido a su casa. Yo estaba llena de resentimiento, de odio, de muchas cosas, de la cual ella agarró, me dio de comer, ¿no? Estaba con 2 de mis hijos y yo no entendía por qué mucho dolor, por qué mucha amargura, por qué mucho resentimiento, por qué la gente era mala. Yo creía que la gente era mala, yo no era mala, ¿no? ¿Por qué tanto daño hacía a las personas? ¿Por qué las personas hacían tanto daño? Y ella me dijo, mira Patita, me dice, esta mujer ya falleció, pero se acercó a mí, me dijo, ¿quieres recibir a Jesús? Y yo le dije, para que no moleste, le voy a hacer caso, ¿no? Ya recibe a Jesús, me agarró acá, me tocó acá en mi cabeza y me dijo que hiciera la confesión de fe, ¿no? Maneras poco usuales, ¿no? E irrepetibles. En mi caso fue así. Entonces recibí a Jesús y ahí fue, y ahí es la manera que tenía Jesús con el ciego. Y es la misma manera que Dios tiene, porque si Dios tuvo esa manera irrepetible de tocar tu vida en una condición donde estabas cegada o cegado espiritualmente, ¿acaso ahora Dios no lo puede hacer espiritualmente? Y Dios tiene esa manera tan extraña de hacer
muchas cosas en nosotros. Pero a veces creemos como los fariseos, ¿no? Que hay que hacer todo así, con reglas. No, se hace conforme a la voluntad de Dios para que se manifieste su poder en nuestras vidas. Amén. Por eso la sanidad del ciego es la suma de la gracia de Jesús y la obediencia. El Señor le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé. ¿Y ustedes qué creen que hizo? Y si nosotros leemos, Él obedeció. Él fue. Jesús le dio la orden: ve y lávate. Entonces, el estanque de Siloé era como una piscina que se había creado para que corriera como un conducto de agua, para que ese agua llegara hacia Jerusalén, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de que el pueblo ya se purificara en ese lugar, se purificara. Entonces, por eso Jesús le dijo: ve, le dio la orden, lávate, ¿no? ¿Y qué es lo que lava? La palabra. La palabra lava. La palabra, cuando tú te lavas, te limpias, ¿no? Y no solo eso, quedas radiante, ¿no? Te purifica. Y esto era lo que le estaba diciendo a este ciego. Le había dado una orden en el estanque. El estanque representa a Jesús, ¿ya? Este hombre ya obedeció. Yo soy la respuesta a tu ceguera, el único que quita las tinieblas. Eso es lo que le decía Jesús a este ciego. Entonces este ciego, ¿quién que no vea? Le diga: ve, anda, lávate, ¿no? Ve, lávate. Uno va yendo, pues, ¿no? Y se va a lavar. Pero en ese transcurrir que le dijo: ve y lávate, no es que estaba cerca el lugar donde Jesús lo había mandado. Estaba un poco lejos. ¿Y quién puede caminar, digamos, de aquí hasta Tomás Valle, digamos, ¿no? Con los ojos cerrados, sabiendo que el camino uno se puede tropezar? Y es por esa razón que Jesús le dijo: ve y lávate. Es algo impresionante que en la obediencia se manifiesta el poder de nuestro Dios. Y si nosotros nos ponemos a leer más adelante todo este capítulo, vamos a ver algo muy importante, que los fariseos no aceptaban el milagro. ¿Quiénes estaban ciegos? Parecía que estaban ciegos, digamos, ¿no? Los discípulos que estando con Jesús no veían, los fariseos que siempre ahí estaban cargoseando a Jesús, tampoco, ¿no? Pero este hombre siempre decía: el hombre me dijo que vaya, este hombre me dijo que vaya y me lave. Y le preguntaron: este hombre fue y me dijo que vaya. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando Jesús toca nuestras vidas, nos abre la puerta de nuestros ojos, las puertas del alma, las puertas en la cual no nos deja ver. Este hombre vio, y en ese caminar y en esa insistencia que tenían estos fariseos de decirle, ¿no? Que ese hombre te sanó, fue él, no, como que lo tenían como que era un hombre enviado por Satanás, pero no, él repetía siempre lo mismo. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que siempre Dios te va a ir hablando para ir guiando tu vida, y que tú tienes que seguir siempre esa misma dirección. Porque si no seguimos la misma dirección, ¿cómo vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a ver el poder de Dios y la manifestación de Dios en nuestras vidas? Y eso es lo que Dios quiere hacer
en ti, quiere hacer en mí y en todo aquel que tocó su vida. Una vida de servicio, una vida de ayuda, una vida en la cual, así como trajo salvación para nosotros, también la sea para otras personas. Así como Jesús, por su sangre derramada, limpió nuestras vidas de pecado, así también nosotros debemos transmitir la palabra de Dios para que otras personas también sean salvas. Y en su tiempo, como lo fue en el mío, ¿no? Que fue una manera inusual, ¿no? Algo que yo tampoco comprendía, que me hizo ver el Señor esto, tocó mi vida y de ahí me hizo caminar, ¿para qué? Para que poco a poco vaya entendiendo, ¿no? Y yo lo puedo ver de esta manera, ¿no? Que le decía al ciego, ándala ahí, ve, haz tu proceso, ¿no? Porque nosotros somos la iglesia bíblica Emmanuel. Haz tu proceso, déjate guiar por el Espíritu Santo para que tú puedas comprender, entender, obedecer y para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Los ojos de este hombre le fueron abiertos y esta fue la oportunidad. La obediencia le trajo la oportunidad de que se abran la puerta de sus ojos para poder ver. Y no solamente para poder ver, sino para que aprenda a ver, sino para que aprenda a obedecer. Bueno, amados hermanos, Jesús es la respuesta de tu sanidad. Queremos la intervención de Dios para nuestras vidas. Hagámoslo a la manera de Dios. Ese es el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Si ahorita tú, amado hermano, amada hermana, ya recibiste a Jesús, o tal vez tú has venido por primera vez y todavía no has experimentado ese toque especial, ese toque inusual, ese toque particular de nuestro Señor, te invito a que recibas a Jesús como Señor y Salvador. Y tú, hermana, que eres creyente, por medio de esos prejuicios que tenía de juzgar o tal vez no entender la condición del que pasa una necesidad, te animo a que puedas servirle con tu testimonio. Te animo a que tú puedas llevarle una palabra, porque llevarle una palabra es servirle. Entonces, si tú estás pasando un tiempo muy difícil en tu vida, Jesús es la respuesta de tu sanidad. Jesús es la respuesta. Él es quien te puede iluminar para que en este tiempo tan difícil de nuestras vidas o de la vida que estés pasando, ¿no? Él pueda darte ese toque especial para ti y para tu necesidad. ¿Cuántos creen que Jesús ilumina? ¿Cuántos creen, hermanas, que Él es el que sana, el que toca, el que da luz en medio de las tinieblas? Amén. ¿Cuántos creen que Jesús puede sanar esa necesidad, puede restaurar tu vida? Amén.